presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, mis estimados cibernautas? Tengan ustedes muy buena noche. Este 8 de febrero de 2023, el tema a debate es la posible salida de México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimados cibernautas, esta noche nos acompaña un grupo muy distinguido de periodistas que vienen de la Ciudad de México, encabezados por el licenciado José Luis Uribe Ortega, quien es el presidente del Club Primera Plana, el licenciado Moisés Sánchez Limón, Comisión de Honor y Justicia, el licenciado Gustavo Cortés Campa, quien es también un distinguido comunicólogo. Y, desde luego, voy a mencionar algunos que por alguna razón no están con nosotros: el licenciado Claudio Andrade Torres, asesor legal de la misma asociación; el licenciado Alejandro Olvera Alvarado; licenciado Moisés Chalo Moré; al licenciado Germán Guzmán Pérez, director de la página web; y el ingeniero Sergio Romero Ramírez, que asiste en representación de los socios. Bien, pues bienvenidos a esta su casa. Nos da mucho gusto que nos acompañen distinguidos periodistas de la Ciudad de México que integran la Asociación de Periodistas Primera Plana. Y desde luego mi distinguida amiga Irene Arceo, que dirigió hace algunos años Acrópolis y es una distinguida periodista reconocida a nivel nacional. Bien, vamos a continuar y hoy tenemos como nuestros invitados a esta noche de debate para el análisis y la discusión al doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches, doctor Raúl. Muy buenas noches. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, catedrático de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa. Doctor Víctor Lozano. Gracias, buenas noches, maestro, doctor. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático de esta casa de estudios. Gracias. Así como también nos acompaña en esta tarde, en esta noche, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador de la Universidad Veracruzana y quien es, desde hace más de 10 años, coconductor de este espacio informativo. Buenas noches, doctor, gracias. Bien. Nuestro equipo de producción, que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca, nos ha preparado un video inherente al tema que hoy vamos a debatir. Corre video. El pasado 27 de enero, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas, eliminar de la Constitución Política, a más tardar en 6 meses, la figura de arraigo y adecuar el ordenamiento jurídico sobre la prisión preventiva que permite detenciones por hasta 80 días, sin que exista una acusación formal, lo que ciertamente es violatorio de derechos humanos. Ello como parte de la sentencia en la que declaró culpable a nuestro país por la violación de garantías individuales de 3 hombres que fueron detenidos en 2006 en la carretera México-Veracruz. Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, consideró un despropósito que la Corte Interamericana quiera ponerse por encima de la Constitución, lo que en principio no es un despropósito, ya que los tratados internacionales de los que es parte México son ley federal al mismo nivel que la Constitución. Hay que recordar que nuestro país aceptó pertenecer a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1998. Es por ello que México está obligado a acatar, aun y cuando pudiera existir la remota posibilidad de que el Estado mexicano decida salirse, toda vez que es cosa juzgada.
¿qué les pareció toda esta investigación que hizo nuestro equipo de producción? ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar ya a entrar en materia. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, criticó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la figura del arraigo y de la prisión preventiva. Afirmó que con dicha determinación le falta el respeto al Estado mexicano. ¿Qué opinión les merece esto? Señor magistrado, ¿cuál sería su punto de vista, su opinión al respecto? Muchísimas gracias por la invitación, señor rector. Agradezco a la Universidad Jalapa y un saludo especial para los del Club de Primera Plana que nos acompañan. Al particular es un tema que desde luego ha creado ya una conmoción de carácter social, no solo nacional, sino de naturaleza internacional. Y para efecto de que los televidentes tengan conocimiento del mismo, quisiera hacer una breve referencia a los hechos en forma previa a emitir una opinión. El punto sustancial se da, como ya se dijo en el video, en el año 2006, donde transitan por una carretera 5 personas en un vehículo. Se les descompone la unidad, ellos son vecinos, 3 de ellos son vecinos de Astacinga, una zona de Zongolica que dominan el náhuatl, uno de ellos dedicado al comercio, otro es albañil. Y finalmente la Policía Federal Preventiva los detiene, los interroga, y en ese momento 2 de ellos se bajan de la unidad y dicen que van a hacer alguna actividad y se desaparecen. Y solamente se quedan 3. La Policía Federal Preventiva procede a hacer una revisión del vehículo y en el vehículo encuentra una mochila. Y en esa mochila encuentra algunas notas sobre determinadas actividades que pudieran tener una connotación de apoyar a grupos políticos contrarios. En ese concepto, pues una vez hecho lo anterior, los detienen. Se entiende que ellos de alguna manera trataron de hacer una negociación y los acusan por cohecho. Dicen, bueno, pues es que nos ofertaron un dinero y se quedan detenidos. Hay una flagrancia por cohecho. En ese lapso recaban alguna información adicional del estado de Guerrero, luego van y catean el domicilio de la familia de estas personas y encuentran algunas fotografías del Che Guevara y algunas cosas por el estilo. Y entonces determinan decretar su arraigo por 90 días. Dicen, bueno, pues en este momento quedan en calidad de privados de su libertad bajo un arraigo por 90 días mientras hace la investigación correspondiente. Y finalmente los consignan por los delitos de terrorismo y de cohecho. Dentro de ese concepto, pues los tuvieron 90 días arraigados. Una vez que concluyen los 90 días, ejercitan la acción penal por estos delitos. Y dicen, bueno, por la naturaleza del delito de terrorismo, que forma parte de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, pues lo que corresponde es una prisión preventiva y determina su privación de la libertad. En el seguimiento del proceso, pues ellos aportan algunos elementos probatorios a través de los cuales tratan de demostrar pues, que no forman parte de ningún grupo terrorista ni tienen ningún nexo con ellos, que son personas avecindadas en una comunidad étnica. Y finalmente les dictan una sentencia condenatoria, pero en la apelación obtienen su libertad. Se determina que no son responsables del delito de terrorismo, solamente el de cohecho, que correspondía a 4 meses de prisión, y ellos ya estuvieron un tiempo muy superior a ese, y entonces determinan darles por compurgada la pena. Así acontece el aspecto histórico. Ya en el aspecto jurídico, pues esto, previas investigaciones, llega al final a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana emite la sentencia que es objeto de toda esta controversia, en la cual ellos dicen, bueno, en principio, las disposiciones que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1 la obligación de los Estados parte de someterse a los derechos humanos reconocidos en la Convención. Dice en su artículo 2, lo que previene es que los Estados, cuando de alguna manera son vencidos, se demuestra su responsabilidad, lo que tienen que hacer es adecuar su normatividad interna al irrestricto respeto de los derechos humanos que deben existir y prevalecer como una forma suprema de vida de todas las personas.
Dice, en el artículo 7 se establecen las garantías judiciales y dentro de ellas el derecho de toda persona a que no puede ser privado de su libertad si no es mediante un mecanismo de defensa que tenga el particular bajo los principios de contradicción, inmediación, etc. Dice, y a su vez también se determina y lo aceptan los Estados parte que todo ser humano, por la sola naturaleza de ser persona, tiene derecho a la presunción de inocencia. En consecuencia, nadie puede ser privado de su libertad cuando tiene a su favor la presunción de inocencia, si no hay una causa de justificación para la aplicación de esa medida cautelar. Y determina, pues, en la sentencia de fondo, decretar la responsabilidad del Estado mexicano, que además así tendría que ser porque el propio Estado mexicano admite que hubo responsabilidad de su parte en una detención ilegal que se dio, en la retención indebida del vehículo que ellos llevaban, en la revisión del vehículo y en el cateo correspondiente. El Estado mexicano admite parte de esa responsabilidad. Lo que él no admite es que el arraigo y la prisión preventiva sean violatorios de derechos humanos. Finalmente los condenan y lo que se determina es, bueno, pues en esa condena, aparte del aspecto indemnizatorio, aparte de que tendrás que hacer un reconocimiento de carácter público de la irregularidad que cometieron los servidores públicos, dentro de esto, pues también tendrás que adecuar tu normatividad a los derechos humanos reconocidos en esta convención. Es decir, si de alguna manera la privación de la libertad a través del arraigo y a través de un decreto de prisión preventiva, sin darles una garantía de audiencia y sin permitirles aportar un medio de prueba, violentan principios sustanciales como la presunción de inocencia, pues simplemente modifica tu ley y hazla adecuada precisamente a ese respeto internacional de los derechos humanos, pues son universales esos derechos. Esto genera finalmente pues que el secretario de Gobernación emita esa manifestación que escuchamos hace un momento, donde él dijo pues un despropósito el pretender violentar la soberanía de un Estado. Dentro de esta primera parte en la que participo, considero dos aspectos que me parecen sustanciales. El primero, el secretario de Gobierno es licenciado en Derecho. Él estudió en la Universidad Juárez Autónoma de Oaxaca. Entonces se supone que él conoce el derecho. En Tabasco, perdón. Sí. Entonces se supone que él conoce el derecho, perdón, sí, en Tabasco. Y dentro de esto, pues lo primero que tendría que hacer es hacer un estudio minucioso de este acto antes de pronunciarse de esa forma. Pero entenderíamos también que sus actividades de él generalmente han sido de naturaleza política y no jurídica. Y bajo esta situación, el decir que es un despropósito de la Corte Interamericana, pues es un error muy tangible por distintas razones. La primera de ellas es que México aceptó adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos Interamericana desde hace 40 años. Es decir, es un acto en el cual nos hemos sometido y parte de nuestra potestad y soberanía le hemos sometido precisamente al respeto de los derechos humanos universales. Y el segundo aspecto es que en 1998 ratificamos ese convenio, es decir, hace 25 años, y dentro de él hemos sido vencidos ya en muchas ocasiones, en muchos casos. Ahí está el caso Rosendo Radilla, que nos obligó a cambiar parte de nuestra legislación y admitir la existencia de un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, no es el primer caso, son muchos y siempre los hemos adoptado y hemos reconocido los errores en que incurre. Ni siquiera es el Estado mexicano, fue la policía y algunos órganos que fueron los que privaron de la libertad a las personas. Pero finalmente, como esto va a impactar en el hecho de una prisión preventiva oficiosa que tenemos, realmente lo que genera no es el cumplimiento de la sentencia, sino los resultados que podrán darse en toda otra serie de procesos al modificar la ley. Y eso genera el que diga, pues no lo podemos cumplir. En primer término, pues es una obligación de todos los estados parte el cumplimiento de la misma. El segundo es que en este caso hay que adecuar la normatividad interna. Y la tercera es que pues él habla de la factibilidad de salirse de la convención. Dentro de esto, históricamente, dentro de los 21 estados que conforman la Corte Interamericana, están adheridos a la Corte Interamericana, históricamente solo 2 se han salido, que fue Trinidad y Tobago y posteriormente Venezuela. Pero esto no los elimina ni los exonera de la obligación de responder de un acto violatorio de los derechos humanos. Es decir, si denunciaran su salida,
podría darse con posterioridad, pero la sentencia emitida y el cumplimiento de la misma, pues es parte de esas obligaciones. Y los efectos que traería como consecuencia el dejar de afiliarse a esta institución significaría pues violentar los derechos humanos de las víctimas que sufran alguna afectación, porque finalmente cuando un Estado no cumple satisfactoriamente con la obligación de respetar el derecho, pues para eso se han creado precisamente los tratados internacionales y la Comisión y la Corte Interamericana para supervisar esa serie de actos. Por ejemplo, culmino señalando en el caso de Perú, Fujimori, ¿verdad? A través de, en el caso Barrios Altos, pues manda a través de un grupo Colina a violentar derechos humanos de determinadas personas, son privadas de la vida cerca de 20 personas. Cuando se hace la investigación correspondiente de los que actuaron, pues él simplemente emite una ley de amnistía y dice: se amnistía a todos los que hayan privado de la vida a algunos ciudadanos en el combate al terrorismo porque están en un servicio a favor de la nación. Y emitió esa amnistía y los exoneró. Sin embargo, llegó a la Corte Interamericana le dijo: no puedes hacer una ley de autoamnistía, es decir, un traje a tu medida para exonerarte de una responsabilidad que ya tienes. Y fue condenado el Estado de Perú. En ese momento Fujimori dijo: bueno, pues me salvo de la Corte Interamericana y no lo cumplo. Por fortuna, él abandonó el país, se fue a Japón, presentó su renuncia, llegó Toledo y Toledo dijo: no, ningún país, ningún Estado puede estar por encima de los derechos humanos. Ratificamos nuestra presencia en el mismo, fue condenado el Estado de Perú y precisamente Fujimori, dos de los procesos que enfrenta, uno es el proceso de Cantuta y el otro es el de Barrios Altos, precisamente por una emisión de una sentencia de la Corte Interamericana por una abierta violación a los derechos humanos. Entonces me parece que en un Estado de Derecho, pues lo que tenemos que hacer es simplemente adherirnos y cumplir con los mandatos a los que voluntariamente nos sometimos. Muchas gracias, señor magistrado. Muy puntual su respuesta a todo esto, la manera de darnos esta casi una cátedra, pues habla de la experiencia que tiene usted como miembro de los tribunales de justicia en Veracruz. Muchas gracias, doctor. Doctor Vito Lozano, ¿y cuál sería su opinión al respecto de la crítica de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de don Augusto López, subsecretario de Gobernación? Primero de inicio, doctor, muchas gracias por invitarnos a nuestro programa. Saludamos con afecto aquí a nuestros compañeros periodistas de Primera Plana, al licenciado José Luis Uribe, Claudio Andrade, licenciado Andrade Olvera, Alejandro Andrade, Moisés Sánchez, Germán Guzmán, Sergio Romero, muchas gracias por estar con nosotros, y al que inclusive me entero que ha sido una gran colaboradora de nuestra institución, de la Universidad de Jalapa, maestra Irene Arceo. Y de la misma manera a mí me da mucho gusto que esté presente nuestra vicerrectora, la maestra Estela García Herrera, que también dirigió Acrópolis. Y fue la que fundó y bueno, creo que programa. Sí, tiene un programa aquí y que esperamos que pronto esté también acompañándonos aquí en estas actuaciones, en estas charlas que damos aquí en este programa. Bien, entrando al tema, maestro, nosotros como abogados postulantes vemos que no hemos logrado caminar hacia adelante con nuestro nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Ya aquí lo hemos comentado, que mientras se siga metiendo lo político en lo jurídico, vamos a caer en ciertos desasosiegos jurídicos, como es la propia contradicción de las normas constitucionales. Creo que no se ha sabido o no se ha querido interpretar correctamente lo que son los derechos humanos. Ya en el 2011
se expresó y se dijo y se hicieron muchos foros en los que se dijo claramente lo establecido hoy en el artículo 1 de la Constitución General de la República. Y respecto a lo que aquí se discute o se debate, es que, bueno, creo que va acorde con lo que hubo por ahí unas manifestaciones también de nuestro señor presidente, en el sentido de que, bueno, si se dejaba pertinente en este caso la prisión preventiva oficiosa, el arraigo domiciliario, estaba acorde con el sistema criminal que hoy está ejerciendo México, y que de no acatarlo y desconocerlo iba a dar origen, o va a dar origen, porque ya es un hecho por estar decretado conforme a derecho, a que muchos delincuentes que están hoy privados de su libertad, bajo la perspectiva del artículo 19 constitucional, estuvieran en libertad y nos causaran mayores situaciones. ¿Cuál es la verdadera realidad jurídica? La verdadera realidad jurídica es que a ninguno, y nos dice muy claro el artículo 16 constitucional, en correlación con el artículo 14 de la Constitución mexicana, que una persona, para ser molestada, principalmente en su libertad, debe de estarse acatando lo que dispone claramente al respecto la Constitución General de la República, como es respetar el debido proceso que nos establece el artículo 14 constitucional, y respetar el artículo 16, porque son actos de molestia de carácter irreversible, como estos que se ejemplificaron hace un momento. Si hablamos nosotros de inicio del arraigo domiciliario, que hoy nosotros como abogados lo aplaudimos, con la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, creo que a nadie le gustaría, ni mucho menos le deseamos, que esté privado de su libertad 80 días para después decirle, fíjate que pues hoy no se te comprobó nada, no hay nada que te esté creando una situación de responsabilidad penal, y por lo tanto vete, que te vaya bien, muchas gracias. ¿Y qué pasó con los 80 días que estuvo suspendido de su libertad y de los daños causados? Porque no son los daños exclusivamente los que se le causan a la persona que está privada de su libertad, sino también a la familia. Y por eso hoy tenemos una serie de contradicciones con respecto a los daños, que antes solamente nos fijábamos en los daños materiales, pero hoy tenemos también que visualizar concretamente los daños morales. ¿Qué pasó con la familia? No es lo mismo a que un padre de familia esté con su familia, a que esté aislado de su familia y totalmente preocupado por si me van a judicializar o me van a regresar a mi casa, yo no he hecho nada, con inocentes. Eso definitivamente, y aquí lo hemos dicho, que es una clara violación a los derechos humanos, que es completamente anticonstitucional ese arraigo domiciliario, que si tomamos en cuenta las manifestaciones de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, pues de tajo, cuando se revisó esto, debía haberlo retirado, al igual que hoy deja a un lado y establece que la improcedencia de la prisión preventiva oficiosa. Les decía hace un momento, el señor presidente dice es que se van a poner en libertad. No tienen por qué ponerse en libertad a las personas. Lo que tiene que hacerse es que cumplan las fiscalías generales de los estados y la de la República Mexicana en llevar a cabo la función y las obligaciones que les establece claramente el artículo 21 constitucional. Es decir, aquí por principio de cuenta, ¿cómo van a detener a una persona si no hay una sentencia? ¿Qué dice la Constitución? Que debe haber de antemano una denuncia penal para poder iniciar una carpeta de investigación que haya un hecho criminal. De otra manera no podemos
inclusive privar de la libertad. ¿Quién me acusa? ¿De qué me acusan? ¿Dónde está? Por un lado. Y si vamos a lo que es la prisión preventiva oficiosa, que hoy se ventila, que hoy se aplica todavía en tanto no se ejecuta esta disposición internacional. Simplemente dicen un ministerio público, un fiscal, fíjate que te quedas privado de tu libertad porque el delito de que se te acusa, como puede ser el abuso sexual, está dentro del catálogo que dispone el artículo 19 constitucional. Y entonces el Ministerio Público no se preocupa de nada. No hay necesidad de mayores datos de prueba, no hay necesidad de mayores medios de prueba, de mayores situaciones indagatorias, investigaciones que debe de aplicarse el fiscal. ¿Por qué? Porque dice, yo te voy a acusar de esto, y con que el solo hecho de que yo te impute ese delito, de acuerdo al Código Penal, tú vas a quedar privado de tu libertad porque está dentro del catálogo dispuesto por el artículo 19 constitucional. Esto, aquí lo hemos, le repito, ventilando. Doctor, usted se ha de acordar aquí en 2 o 3 programas que desde inicio les dijimos que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque aparte de violar el principio de presunción de inocencia, el cual hace un rato lo tocó aquí nuestro compañero, el doctor Pimentel Murrieta. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo tiene la Constitución ahí? El principio de presunción de inocencia, si nadie lo va a respetar, nadie lo va a acatar. Si a cualquier persona se le finca un delito y luego, oiga, pero es que yo no lo he cometido, y tanto usted no me demuestre que yo lo cometí, ¿por qué voy a estar privado de mi libertad? Ah, no, pero es que es de los delitos que dentro de las medidas cautelares merece la prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué? Porque está dentro del artículo 19 constitucional. Pero entonces, primero me detienen, primero me aplican el procedimiento judicial y ya luego investigamos si soy culpable o no culpable. Eso naturalmente, y aquí en todas partes, es una clara contradicción y una clara violación de los derechos humanos. Entonces, hoy por hoy, creo que finalmente eso esperábamos, que la Corte Interamericana le hiciera saber a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando se pronunció y que dijo, bueno, vamos a dejar el arraigo, vamos a dejar la presunción, la prisión preventiva oficiosa solo para aquellos asuntos de carácter mercantil o fiscal, pero para los demás sigue vigente. Pues no se avanzó nada. ¿Por qué? Porque por desgracia tenemos sometido nuestro sistema jurídico al sistema político. Aquí hemos dicho que siempre nuestro gran padre del constitucionalismo, como fue el maestro Burgoa Orihuela, Ignacio Burgoa Orihuela, decía, nunca se debe de juntar lo jurídico con lo político, es como el aceite y el agua. Pues hoy vemos con suma observancia que ya lo juntaron. Entonces, ¿hasta dónde se llega a veces con una expresión de, yo digo, de inobservancia o de desconocimiento de lo jurídico? Yo me puedo preciar de decir, es que yo soy licenciado en Derecho o soy técnico en Derecho. Demuéstralo, no lo digas. ¿Cómo voy a pensar y decir, exponer públicamente que saliéndome de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue quien emitió la resolución, ya con eso no le voy a dar cumplimiento? Y para eso tenemos un artículo 133 de la Constitución que obliga a todas las autoridades a respetar los acuerdos sobre los derechos humanos. Tenemos también que el mismo artículo 133 de la Constitución Mexicana dice que se deben de respetar todos los acuerdos internacionales con los que se tenga convenio. Pero fuera de ello, se ha venido insistiendo una y otras veces que se deben de respetar los derechos humanos de las personas, que están consagrados ahí en el artículo 1, que van a estar todos los delincuentes fuera. No es cierto. Lo que le está diciendo la Suprema Corte de una u otra forma, la Corte Interamericana, es que ya se ponga a trabajar el fiscal,
¿Por qué se tiene que poner a trabajar? Porque de aquí en adelante la prisión tiene que ser la prisión preventiva justificada. ¿Y qué quiere decir justificada? Que dé los elementos, los argumentos, los indicios, los datos de prueba, que se los lleve al juez de control para que le diga, quiero que esté privado de su libertad y que apliques esta medida cautelar porque hay todos los elementos. No simplemente decir, pues le voy a acusar de un delito que está en el catálogo del artículo 19, más que no haya datos de prueba. Hoy por hoy, creo que debemos de aplaudir eso y no manifestarnos como unos ignorantes del derecho, en el caso de nosotros que estamos en la vía pública, gracias acá al doctor Carlos García Méndez, con este programa que siempre es tan atinado, y que no vamos a decir, es que nos vamos a ir de la Corte Interamericana y con eso no se respeta. No es cierto, ya aquí ya caemos en una cosa juzgada. Dos, que estábamos ante la violación de los derechos humanos de todas aquellas personas que no tienen todavía justificada ninguna responsabilidad y que por eso tantas y tantas situaciones que se vienen dando en las carpetas de investigación que son mal integradas y que esas sí son lamentables. ¿Por qué? Porque hay delitos que sí son graves, que las personas sí son responsables y al rato los ponen en libertad porque están mal integradas las carpetas. Y otros que están mal integradas, pero que por el solo hecho de que ahí hay una acusación sobre un delito de carácter grave que se nombra, están dentro de la cárcel privados de su libertad. Creo que hoy por hoy debemos de aplaudir, y yo digo que la Corte Interamericana vino a dar un gran paso para que nuestra Constitución se adecue exactamente a la protección y cuidado de los derechos humanos en México. Muchas gracias, doctor Vito, por su aportación muy espléndida, muy explícita. Doctor Vázquez Azuara, se sabe que México podría salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si esto llegase a ocurrir, ¿qué consecuencia traería para nuestro país, para México? Muchísimas gracias, doctor Carlos García Méndez. De la misma manera saludo muy afectuosamente al Club de Periodistas Primera Plana, que hoy nos acompaña con valiosos agremiados aquí en vivo en las instalaciones de Acrópolis Multimedios, y al mismo tiempo también saludamos a todas y todos los televidentes que como cada jueves nos sintonizan en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y doctor García Méndez, tiene usted razón en esta tan importante pregunta. ¿Puede México salirse de la convención de esta jurisdicción de la Corte? Sí puede hacerlo, es un derecho. Sin embargo, lo que ya no puede hacer es desacatar la sentencia que ya está obligando al Estado mexicano a desaparecer estas dos figuras violatorias de derechos humanos que tenemos en la Constitución, como lo es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, porque ya es cosa juzgada. Podríamos salirnos después, pero no sin acatar esa sentencia que actualmente ya fue condenatoria para México y que debe cumplirse. Sin embargo, quiero añadir, porque han sido nuestros amigos, el doctor Vito Lozano y el doctor Raúl Pimentel Murrieta, han sido muy explícitos y claros al establecer que muy lejos de faltarle al respeto a México esta sentencia, por el contrario, abona a la tutela efectiva de los derechos humanos. No hay ningún argumento válido actualmente desde la óptica jurídica que pueda sostener que esta sentencia está causando una afectación a nuestro país. Uno de los argumentos que se ha tratado de sostener para fundamentar la idea de que esta sentencia de la Corte Interamericana podría vulnerar el beneficio colectivo de nuestro país es que se estuviese violando la soberanía. Esto no es así. Un país es soberano para la toma de sus decisiones, para su política interna, para toda la estructura gubernamental que ya conocemos debidamente reglamentada en la ley que opere en nuestro país en las materias correspondientes. Pero desde el momento en que México ratifica la convención, desde el momento en que se somete voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde el momento en que reformó la Constitución el 6 y 10 de junio de 2011, específicamente el 10 de junio de 2011, para incorporar un capítulo primero modificado y un artículo primero
para establecer claramente que los derechos humanos se deben priorizar bajo todo esquema, ponderando ya sea el orden internacional, nacional o cualquier otro orden, un principio pro homine. Desde ese momento, las convenciones forman parte de nuestra Constitución y desde ese momento hay que respetarlas en todo momento. Luego entonces, argumentar que extinguir estas figuras vulneraría la soberanía de nuestro país es un argumento que no tiene cabida bajo ninguna óptica. Solamente países autoritarios, típicamente dictatoriales, son los que han hecho esto, y el ejemplo más fresco es de Venezuela, que ante una sentencia de la Corte Interamericana que no gustó, simple y sencillamente desconoce y sigue violando sistemáticamente derechos humanos en las y los gobernados de aquel país. Pero México no podría admitir una decisión brutal y drástica como esta, pero abonando a lo que estoy mencionando, y doctor, usted lo preguntaba muy bien, ¿qué consecuencias traería si esta tendencia subsistiera? Si la intención de abandonar la convención fuera una instrucción ya directa del Ejecutivo con anuencia del Poder Legislativo, ¿qué pasaría? Bueno, recordemos que gran parte de los avances en materia de derechos humanos más importantes del país se han gestado gracias a sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Voy a mencionar algunos que son emblemáticos para todos. El caso Castañeda Gutmann, donde se reconocen las candidaturas independientes por primera vez. El caso Campo Algodonero de las Muertas de Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se incorpora el tipo penal de feminicidio y se genera toda una nueva visión de igualdad y no discriminación, específicamente la perspectiva de género en nuestro país, ante la incapacidad del Estado mexicano de atender esas circunstancias de homicidios sistemáticos de mujeres. Otro caso emblemático, por supuesto, el que da vida a la reforma del 10 de junio de 2011, el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, que da este nuevo paradigma de tutela de derechos humanos. Todos estos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue la Corte la que sentenció a México y México tuvo que cambiar, porque lo decía acertadamente el doctor Pimentel Murrieta, ese antecedente internacional, ese que formó parte de la reestructuración de la norma como la conocemos. El doctor Vito Lozano lo reforzaba acertadamente. Es insostenible el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el texto constitucional vigente hoy, porque violan derechos humanos por su naturaleza. Grosso modo, estas figuras lo que hacen es permitir que alguien pueda ser detenido y privado de su libertad antes siquiera de que exista un procedimiento en su contra. Y no puedo creer que sea tan difícil de comprender que estas figuras violan derechos humanos. La Corte ya nos lo dijo claramente en esta sentencia y ahora nos resta acatarla. Pero si no salimos, lo único que vamos a hacer es destinar al país a una endeble tutela efectiva de los derechos humanos cuando el Estado mexicano sea incapaz de poder tutelar adecuadamente esos derechos humanos. Cuando incluso la Suprema Corte no ha sido capaz de atender esas necesidades, es la Corte Interamericana la que al final tiene la última palabra y históricamente las sentencias de la Corte han propiciado cambios positivos para la tutela efectiva de los derechos humanos. Si nos salimos de esta jurisdicción, lo único que estaríamos haciendo es destinar al país nuevamente a una visión autocrática donde sigue comandando, obviamente, las decisiones un grupo de individuos y donde no hay un recurso judicial efectivo internacional que pueda protegernos de violaciones de derechos humanos que se gesten a nivel nacional. Quedaríamos desprotegidos y sería un retroceso brutal en el avance sobre derechos humanos que hemos tenido en los últimos 20 años. Eso sería una de las consecuencias más terribles. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Quisiera yo pedirle, vamos a ir a un corte que es breve, pero no sin antes saludar a todos nuestros cibernautas de todo donde nos estén viendo, porque nos ven en varias partes del mundo, sobre todo en España, en algunos otros países, pero a nuestros paisanos de todo México, también a los de nuestro estado de Veracruz, en el centro, en el norte, en el sur, del puerto de Veracruz, en la zona conurbada Alvarado Boca del Río. Bien, vamos a ir a un corte que es breve y regresamos con ustedes. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha.
y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso, lavado de manos y aplicación de gel, uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos. Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico. Mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad. Universidad de Jalapa, saber para trascender. A fondo. Bien, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, tenemos por ahí algunos saludos, recomendaciones, sugerencias, lo que sea. Claro que sí, mi querido doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos cibernautas, muchísimas gracias a todas y todos porque como cada jueves nos complacen con el favor de su sintonía. Y bueno, pues ahora en esta nueva modalidad que hemos adoptado en Noche de Debate Análisis a Fondo, estamos recibiendo sus comentarios y saludos previamente para exponerlos precisamente ya en este programa. Así que todas y todos quienes durante la semana sean tan gentiles de mandarnos sus comentarios, opiniones, puntos de vista en torno a los temas que se estarán manejando siempre en este programa, con gusto les estaremos dando lectura aquí en este espacio. Así que queremos saludar a todos nuestros amigos que nos enviaron un mensaje muy específico sobre este tema que se ventila el día de hoy, jueves,
Saludamos a David Quitano, a Pepe Castro, muchas gracias como siempre, nuestro amigo Luis Marlio Silva, fan destacado de Noche de Debate, por supuesto, el doctor Raúl Arano Chávez, que le extendemos un saludo muy cordial y afectuoso, el doctor Alan Yair García Flores, también un saludo cordial y afectuoso, el maestro Adrián Beltrán, muchísimas gracias, por supuesto, el doctor José Manuel de Alba, que por cuestiones de agenda no nos acompañó esta noche, pero estamos adelantando la primicia de un próximo foro en torno a este tema, un foro académico muy interesante que habremos de ventilar, y por supuesto el doctor José Manuel de Alba estará con nosotros. También saludamos a otro gran jurista que nos envía saludos, el doctor Ángel Rosas Solano, también muy conocedor sobre los temas del entorno jurídico actual. A todas y todos, muchísimas gracias por la gentileza, y por supuesto Carlos Vázquez Gándara, que también nos acompaña aquí en este panel de manera presencial. Un saludo afectuoso a Sellani Conde, que también nos envía felicitaciones por el tema y por el programa. Un abrazo con mucho cariño, muchas gracias. Y a todas y todos quienes gentilmente nos siguen enviando sus comentarios, muchísimas gracias por la generosidad de sintonizarnos a través de Acrópolis Multimedios, como cada jueves en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor. Pues continuamos con Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, señor magistrado Pimentel, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con algún mecanismo para que México acate la sentencia recientemente emitida? Desafortunadamente, en el aspecto integral no tiene mecanismos de sanciones disciplinarias por esta situación. Se entiende que existe algo que denomina el pacta sunt servanda, que es el hecho de que todas las partes se obligan a cumplir pues, con los compromisos contraídos bajo un principio de buena fe, de lealtad y de respeto a los derechos humanos. Entonces, si no lo hace, la Corte Interamericana no tendría algún medio para obligarla, pero sí generaría algunos resultados negativos para el país. El primero de ellos es que en un país altamente democrático como es el nuestro, y que así lo ha externado permanentemente en sus elecciones presidenciales y sistemas gubernamentales, sería muy grave que nos saliéramos de una institución simplemente por no cumplir o pretender evadir el cumplimiento de una sentencia. El segundo aspecto es porque somos garantes y tutelares de los derechos humanos bajo un principio sustancial como es el hecho de que son irreversibles, son universales, son imprescriptibles y todas esas características. Y ahora México, después de violentar un derecho humano, diría me salgo, pues sería un cuestionamiento de carácter político internacional. Y el tercer aspecto, que ha sido el que ha generado dificultad para que los estados salgan, es la particularidad de que tiene toda una serie de tratados de libre comercio, actos de carácter político internacional, y muchos de los países dirían, ¿cómo hago una inversión económica? ¿Cómo establezco un pacto con un país que no respeta los derechos humanos? Es decir, ¿qué garantía me da si yo en un momento dado hago una serie de inversiones económicas en un país y resulta que lo puede modificar a través de una ley sin necesidad de cumplir con las observaciones o los lineamientos de carácter internacional? Entonces me parece que son cuestionamientos muy graves, y simplemente la Corte Interamericana lo que hace en esta ocasión es que dice, pues lo que tiene que haber es una garantía de no repetición, es decir, el acto ya lo cometiste y ya te lo estamos sancionando y estamos diciendo que el Estado mexicano vulneró derechos sustanciales como es el principio del arraigo y la prisión preventiva, ¿verdad? Simplemente lo que pretendemos es que se garantice la no repetición y por lo tanto modifica tus leyes. Pero vamos a suponer que el Estado mexicano, por no cumplir, no las modificara. La Corte Interamericana no solamente está condenando al Poder Ejecutivo, está condenando al Estado mexicano, y el Estado mexicano es una pluricomposición. Entonces, dentro de ella, ¿quién está obligado a respetarla? Pues los órganos jurisdiccionales. El 27 de enero se hizo la notificación oficial de esta sentencia, y a partir del día siguiente los órganos jurisdiccionales están obligados a acatarla. Y no solamente eso, ya ha habido actos anteriores de jueces de distrito, hubo uno de Campeche y otro de la zona norte, que ya de alguna manera ellos declararon inconvencional la prisión preventiva oficiosa, es decir, no se esperaron a que la Corte Interamericana emitiera
esa sentencia. No se esperaron a que la Suprema Corte de Justicia declarara la inconvencionalidad, sino que ellos en una interpretación de un control de convencionalidad ya lo han declarado. ¿Qué pasaría ahora? Que aun cuando no se reformara la ley, los jueces estarían obligados a aplicar el principio de convencionalidad y dirían, ¿sabes qué? Pues a partir de esta fecha, aun cuando tu fiscalía me pides la prisión preventiva oficiosa, yo no la considero viable porque tiene que haber una causa de justificación. Nuestro amigo el doctor Vito, de manera extremadamente amplia, muy clara, pristina, dijo algo muy simple, dijo, bueno, pues a cualquiera se le puede acusar de un hecho delictuoso X, ¿verdad? Vamos a pensar que a mí me acusan de un robo, pero me dice, bueno, pues es que también estuvo tu hermano y tu primo, pues vamos a ponerlos en delincuencia organizada. El robo me permitiría una medida cautelar, pero como me están acusando de otra hipótesis, automáticamente yo tendría ya una prisión preventiva sin necesidad de discusión alguna. Lo que la Corte Interamericana no dice que la prisión preventiva no sea correcta, no dice que no sea una medida cautelar de seguridad para el Estado. Lo único que le dice, escúchalo y justifícale por qué debe de estar privado de su libertad. No es un acto en el cual simplemente por un decreto digas que deben estar en prisión. Demuestra por qué deben de estar en prisión. Si hay un temor de que se sustraiga la acción de la justicia, si hay un riesgo de que obstaculice el proceso penal, si hay una posible afectación a la víctima, pues en esos casos déjalo privado de su libertad. Sí sigue siendo una medida cautelar correcta, pero tienes 14 medidas cautelares, puedes aplicarle un localizador electrónico, puedes pedirle que se presente periódicamente a firmar, puedes pedirle una garantía económica, tienes una gama tan amplia en 14 que deja la prisión preventiva como un caso de excepción. Y entonces la Corte Interamericana determina que la prisión preventiva debe tener determinados principios. El primero de ellos es la excepcionalidad, no la regla, solamente para casos especiales. Segundo, la necesidad del acto. ¿Verdad? Y dentro de esto también le dice tienes que hacer un test de proporcionalidad, es decir, tiene que ser proporcional, no puede ser que simplemente porque se te ocurra estos delitos generen esta situación, porque podríamos llegar al extremo de que modificáramos el 19 y dijéramos, bueno, pues cualquier persona que de alguna manera violente a través de expresiones, actividades de connotación política, será un delito que tendrá prisión preventiva. Y entonces acallaríamos a todas las personas. Eso es lo que tutela precisamente la Comisión y la Corte Interamericana, el respeto a esos derechos humanos y que todos los estados parte, de alguna manera, pues cumplan con los principios y las garantías judiciales establecidas. Entonces concluyo señalando que aun cuando el Estado mexicano se negara y se saliera de la Corte Interamericana, que no lo veo ni política ni jurídicamente viable, pero suponiendo que se llegara a esa connotación final, los jueces o el Poder Judicial, a través de la autonomía que precisamente la presidenta de la Corte acaba de externar el 5 de febrero en un evento que hubo en Querétaro, pues tendría que decir, señores jueces, pues aunque la ley no lo diga, ustedes están obligados a respetar los tratados internacionales. Y no los tratados, ni la Constitución, ni la ley. Ustedes están obligados a respetar los derechos humanos. Y si esos derechos humanos son violentados, pues ustedes tienen derecho a decir que aunque la Fiscalía haya pedido una prisión preventiva oficiosa, no procede si no justifica la causa bajo la cual se aplique la medida cautelar. Entonces, creo que el Estado mexicano está condenado no solamente en el aspecto de que el Poder Ejecutivo o Legislativo haga una ley, sino que el propio Poder Judicial emita las sentencias correspondientes en cumplimiento a ese fallo, y culmino señalando que al Estado mexicano, precisamente para adecuar las normas, le da un año, pero a las demás instituciones, a los órganos jurisdiccionales, es a partir del día siguiente de la notificación. Si el 27 se notificó, del 28 en adelante, los jueces de distrito o los tribunales colegiados o los tribunales unitarios, a quien por cierto nuestro amigo el magistrado de Alba le mando un saludo muy especial, él es muy cuidadoso del respeto a esos derechos humanos, pues simplemente tendrán que cumplirlos y decirle, aunque no cambiaste la ley, yo hago una interpretación de carácter convencional e inaplico esta norma. Aunque esté en un mandato constitucional, si el mismo quebranta los derechos humanos establecidos en la convención, pues tenemos que aplicarlo de esa manera. Muchas gracias, señor magistrado Pimentel. Doctor Carlos Antonio Vázquez, ahora, ¿por qué no nuevamente saludan a nuestros amigos que nos mandan
algún saludo, críticas o recomendaciones. Claro que sí, mi querido doctor. Seguimos saludando a todas y todos quienes nos acompañan en esta noche de debate, análisis a fondo y bajo la óptica de esta nueva modalidad que tenemos en los días jueves. Toda la semana estamos recibiendo sus mensajes después de la publicación de los temas de mayor actualidad que se manejan precisamente en este panel. Y bueno, queremos saludar a quienes nos escribieron, a Carlos Lobato Zaragoza, muchas gracias. María de los Ángeles Molina, muchísimas gracias. Yesenia Andrade, Luisa Ortega, a todas y todos, muchas gracias por la gentileza. Nuestro amigo Guillermo Díaz también, por supuesto. Gracias a todas y todos porque nos siguen enviando sus puntos de vista, comentarios y opiniones, que para Noche de Debate siempre es lo más valioso. Doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, estimados cibernautas, les quiero comentar que en televisión el tiempo se va muy rápido. Ya casi hemos llegado al final de esta Noche de Debate y bueno, pues vamos a pasar a la sección de las conclusiones. Así que vamos a proceder a ello. Doctor Víctor Lozano, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Bueno, pues solicitando y yendo muy respetuosamente a las autoridades que se encargan de nuestro sistema penal, acusatorio y oral, de su aplicación, la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia Penal, que por favor entiendan que hay un artículo que es el 133 de nuestra Constitución mexicana, que claramente dice que todos los órganos jurisdiccionales, las autoridades, jueces y juezas, etcétera, magistrados y todos los tribunales tienen la obligación de respetar, hacer respetar y cuidar los derechos humanos, y entre ellos respetar y hacer respetar todos los acuerdos internacionales de los que México sea parte, así como las resoluciones emitidas por los tribunales internacionales, como en este caso lo hace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que nos demos cuenta que debemos ver a todos los justiciables como humanos, a todos los gobernados como humanos, y que no es posible seguirles causando un daño que es de carácter irreparable, porque hace un momento lo dije, no es directamente a la persona que se está afectando, a quien únicamente se le causa daño, sino a toda su familia, a sus hijos, a sus padres, etcétera, y que ya no regresa esos daños, son irreparables, y que a la postre debe verse, porque hoy por hoy, precisamente por esas violaciones que se dan en nuestro sistema, está saliendo ya a la luz la justicia pública, en la que ya cansados de tantas violaciones al sistema jurídico nacional, los gobernados, los justiciables, ya optan por la justicia pública, que es la que menos queremos en México. Por eso ojalá y se acate esta disposición, esta sentencia, esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y como bien lo decía el doctor Raúl Pimentel Murrieta, que es de inmediata aplicación para todos los órganos jurisdiccionales, independientemente que le dé un año para agregarla o hacer modificaciones a la Constitución a las legislaturas del Estado. Muchas gracias, doctor, por su conclusión. Doctor Raúl Pimentel, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Con dos puntos trascendentales. El primero de ellos, esta sentencia históricamente impacta con una gran notabilidad, todavía muchos no han advertido la trascendencia que tiene, pero si hablamos de que en la República Mexicana tenemos un promedio de 200,000 personas privadas de su libertad en centros de internamiento, y dentro de ellos un 40% aproximadamente están guardando una prisión preventiva, esto genera la factibilidad de que en todos estos donde hay prisión preventiva justificada, los defensores, los abogados, puedan pedir la revisión de esa medida cautelar diciendo, oye, él está preso por una prisión preventiva oficiosa, pero la misma ya fue declarada inconvencional, revísamela, y obligar a las fiscalías a que tengan que acreditar esa situación. Entonces estamos hablando de miles de asuntos en los cuales tendrá que analizarse
ese decreto de prisión preventiva oficiosa o automática que existía y que desde luego traerá un impacto muy notable para la sociedad mexicana. Y culminaría yo señalando porque este tipo de actos pues lesionan normalmente a las personas que más con una notable precariedad económica. Decía Ortega y Gasset que en España, decía, la justicia es como las telas de las arañas. Dice, atrapan a los mosquitos, pero dejan pasar a los elefantes. Ojalá y en México haya justicia para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Vázquez Azuara, ¿hay algunos otros recomendaciones, saludos y demás? Por favor. Gracias, doctor. Enseguida, sus conclusiones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la gentileza. También nos ha mandado un saludo muy especial nuestro amigo Guillermo Díaz y nuestro amigo Ángel Casas, que nos felicitan por el programa y que nos externan que próximamente dará mucho de qué hablar, y nos felicitan por el panel y sobre todo que próximamente puedan estar aquí con nosotros. Por supuesto que sí, será un gusto para nosotros. Muchísimas gracias a todas y todos quienes gentilmente nos mandaron sus comentarios y opiniones a lo largo de la semana, y recordarles que en esta modalidad que tenemos de noche, debate, análisis a fondo, pueden escribirnos durante la semana, y los días jueves en esta transmisión estaremos dando a conocer sus puntos de vista, comentarios y opiniones. Y con relación a mi conclusión, sin duda estamos en un punto crucial sobre el apuntalamiento de los derechos humanos en México. Ya no hay manera de eludir la responsabilidad de poder respetar esta visión que nos ha dado a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la sentencia que condena al Estado mexicano. No hay manera de desconocer esto. Saliéndonos de la convención, negando el alcance de la sentencia, no hay manera de eludir esa responsabilidad. El sistema jurídico mexicano está diseñado para un respeto de los derechos humanos. Y hago votos en esta conclusión porque el Poder Judicial Federal siga taladrando y fortaleciendo su autonomía, porque de esa autonomía y de la visión de los juzgadores progresistas depende que estas dos figuras, a pesar de estar en el texto constitucional, sean desestimadas por violatorias de derechos humanos. Pero aquí hay un gran problema. Porque si nosotros nos esperanzamos a que el Poder Legislativo hará los cambios en la Constitución Federal, pues ya de entrada se advierte esto muy poco viable. Porque si es el Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Gobernación, quien ha pronunciado negativamente sobre la decisión de la Corte, y el Congreso, en su mayoría, respaldado por el mismo partido que respalda al Poder Ejecutivo, difícilmente veremos la viabilidad de una reforma constitucional para desestimar de nuestra Carta Magna estas figuras violatorias de derechos humanos. Nuestra única esperanza, al parecer, es la autonomía judicial y que prevalezca precisamente esta visión de control difuso, protector de derechos humanos, para que los jueces, en esta visión progresista y de tutela de derechos humanos, se atrevan a desaplicar esos textos constitucionales por ser violatorios de derechos humanos, y que las sentencias emitidas o las acciones jurídicas que se fundamenten en la prisión preventiva y en el arraigo sean desestimadas por los juzgadores. Pero esto también no se advierte nada sencillo, porque recordemos que la última decisión de la Corte, que tuvo en sus manos la posibilidad de desestimar el arraigo y la prisión preventiva, no lo hizo. Y la esperanza era esperar a la llegada de la sentencia de la Corte Interamericana para que entonces el Estado mexicano acatara la disposición. Luego entonces el camino se advierte tortuoso. No pareciera ser tan sencillo, y hago votos porque la autonomía judicial prevalezca, se respeten los derechos humanos y eventualmente el Poder Legislativo inicie ese proceso de reforma constitucional federal y eventualmente extinga estas figuras que a todas luces atentan contra los derechos humanos. En verdad, como jurista, pero también como ciudadano veracruzano y mexicano, hago votos porque esto ocurra. Por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor. Brillante todo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta noche de debate. Agradezco muy puntualmente la intervención de nuestros invitados a este panel por sus brillantes opiniones que nos ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupa. Bien, pues antes de concluir yo quiero agradecer a quienes hoy tenemos la grata visita que
son los miembros del Club de Periodistas Primera Plana, encabezados por el licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana, y por nuestra gran y distinguida amiga, exdirectora de Acrópolis, cuando nada más era gráfico, Irene Arceo, la periodista Irene Arceo. Bien, pues antes de concluir, porque ya con eso damos por concluido nuestro programa Noche de Debate, agradezco a todo el equipo de producción que encabeza mi distinguido amigo, su director Héctor Montes de Oca, y desde luego agradecer a todos ustedes, cibernautas, que nos han dedicado una parte de su precioso y estimado tiempo para acompañarnos como siempre, deseando que la pasen muy bien. Cuídense, hay que seguirse cuidando, no vaya a regresar otra pandemia. Buenas noches, hasta la próxima.